Muy buenas tardes, continúa usted en sintonía con Radio Martí. Está escuchando Puntos de Vista, un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Antes de abordar el tema de hoy, un tema particularmente triste, falleció Luis Posada Carrillo, un notable luchador contra la tiranía de los hermanos Castro. Vamos a establecer contacto con nuestro colega Guillermo Martínez, notable periodista cubano, pionero en la información en español en Estados Unidos. Guillermo Martínez, nuestro productor Paul Rodríguez está tratando de establecer contacto con Guillermo, que como siempre nos va a abordar algún tema que tenga que ver con la política de Estados Unidos. Guillermo, primero, gracias por estar aquí, que hacía unas cuantas semanas que no conversábamos. Bueno, dichoso tú que te tomaste unas buenas vacaciones. Bueno, yo sé que eran inmerecidas, Guillermo, pero yo estaba loco por tenerlas. No, tú nunca, tú te las mereces siempre, porque todo muchas gracias, lo que amigo tú mío. haces, yo no te voy a permitir quedarte con eso. Mira, tenemos que tener en cuenta que lo que está pasando, tenemos que divertirnos, porque se parece un poco a la canción de Celia Cruz de Songo le dio a Borondón. Cierto. Hoy tenemos a Jared Kushner, que le devolvieron el clearance, o sea, le dieron permiso otra vez para recibir todo tipo de información secreta del gobierno de los Estados Unidos, que se la habían negado porque había llenado unos formularios incorrectamente, había faltado poner alguna información. En el mundo de gente como los Kushners y los Trump, es muy difícil dar una información completa de tus negocios. Óyeme, Kushner también tiene dinero, tanto dinero como Trump. Pero a la misma vez que por un lado dicen que Kushner ha salido, ya nadie que ya puede tener acceso a toda la información secreta de los gobiernos de los Estados Unidos. Entonces tú dices, entonces qué bueno, tuvo un buen día. Es que va a tener, Guillermo, acceso a información particularmente sensible, y por supuesto que estas personas tienen que estar sometidas a una inspección, a una verificación de sus actividades presentes, pasadas y futuras, pero muy importante. Sí, pero lo que me llama la atención es que el mismo día que le devuelven el clearance, que le devuelven el poder tener acceso a esta información, entonces por otro lado dicen, otra fuente dice que a Kushner en el mes de abril estuvo 7 horas y media dándole información o siendo cuestionado, interrogado por el Mueller, el fiscal investigador. El fiscal investigador. O sea, Pedro, por favor, o sea, por un lado te doy un beso y por el otro lado te doy una galleta. ¿Qué hago? ¿Por dónde me voy? Ya tú empezaste el segmento comentando que fulano le dio a Mengano y Mengano a Esperanceo. Así que es muy complejo. ¿Y qué crees de la situación de Pompeo, sus declaraciones hoy sobre la potencial interferencia rusa en los comicios próximos, y también el decir de que no va a haber ninguna negociación con Corea del Norte que no esté bien afirmada? Bueno, el problema es que todo esto son cuestiones que se oyen y que después tú dices, bueno, ¿será verdad o no será verdad? Y ¿cómo puede ser estas cosas? Bueno, es muy sencillo. Trump un día dice que va a reunirse, que no importa que lo que haya dicho Corea del Norte, que lo que haya dicho Kim Jong-un, sino que se van a reunir, que la reunión sigue en mente y que le garantiza a Kim Jong-un que va a tener plena libertad, que nadie se va a meter con él y que él no va a tener ningún problema. No va a ocurrir lo que ocurrió con Muammar Gaddafi en Libia, que se dio su posición, una promesa bien compleja, dicho sea de paso. Guillermo, tenemos que llegar al final del segmento, te esperamos mañana de nuevo. Ok, tenemos que hablar, es que esto que pique se extiende. Esto pique y se extiende, muy cierto. Bueno,
Como les prometí con anterioridad, vamos a conversar en este programa sobre Luis Posada Carriles, un cubano que luchó en todos los frentes que le fue posible contra la dictadura de los hermanos Castro. Carriles falleció este martes en un hospital cercano a la ciudad de Miami. Yo personalmente conocí a Carriles en el año 1982, cuando estaba preso en la cárcel militar de Caracas y en el cuartel San Carlos, que así se llamaba, junto con el doctor Orlando Bosch y otras 2 personas más que estaban siendo encausadas por la voladura del llamado avión cubano, el avión que partió y que lamentablemente pues cayó al mar como consecuencia de un atentado. Los 4, Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, Hernán Ricardo y Freddy Lugo, estaban acusados en tribunales venezolanos civiles y militares de haber participado en esta acción. Los tribunales venezolanos absolvieron a ambos, a Orlando Bosch y a Luis Posada Carriles, de haber participado en este acto en contra de un avión. Lo absolvieron en 2 ocasiones. Y enfatizo esto porque, lamentablemente, desde la perspectiva de muchos analistas, el gobierno cubano ha tomado como bandera atacar a estas personas sin tener las pruebas suficientes porque, repito, tribunales debidamente informados, debidamente apropiados de todas las informaciones necesarias, pues los absolvieron a ambos. En el estudio me acompaña Pedro Remón, un gran amigo y compañero de Luis Posada Carriles. Él nos va a hablar de Luis, de su lucha contra la dictadura y de todo lo demás que considere oportuno. También nos acompaña el colega y director de noticias de Radio Martí, Wilfredo Cancio. En la línea vamos a tener a Ángel de Fana y al capitán Luis Arroye. Todos conocieron a Luis Posada Carriles, unos más amigos que otros, pero todos nos van a dar su valoración. Con el permiso de todos, vamos a empezar con Pedro Remón. Pedro, gracias por estar acá. Gracias a ustedes, es un privilegio para mí estar con el señor Cancio y contigo en esta entrevista. Estoy dispuesto a contestarles las preguntas siempre y cuando no impliquen otras personas que podemos omitir los nombres, pero podemos hablar ampliamente de todo el proceso y la historia de Luis Posada y mi vínculo con él desde la década del 60. ¿Estuviste vinculado desde los años 60? Sí, Luis Posada Carriles compartió con nosotros todos los conocimientos militares que él tenía con un grupo de jóvenes que en mayo del 1964... Él había estado en el ejército de Estados Unidos previamente. Sí, Luis Posada era oficial del ejército norteamericano y tenía unos conocimientos militares vastos que nos impartió a todos nosotros, que cuando pretendíamos ir a nuestra tierra a liberarla del yugo comunista. ¿Ya lo preparó usted ahí militarmente? Militarmente recibimos una preparación bastante interesante, bastante amplia. Tan es así que cuando yo ingresé a la Guardia Nacional en New Jersey, me ascendieron de inmediato por los conocimientos militares que tenía. O sea, aprendiste del maestro Luis Posada Carriles en términos militares. Efectivamente. Ahora, Pedro, háblanos de Luis Posada Carriles que tú conociste, estuviste involucrado con él, que también tengo entendido que salieron absueltos. Correcto. Pedro, yo quisiera ahondar un poquito más en el punto que tú tocaste al comienzo. Adelante. Que es lo del avión de Cubana que ha sido tan controversial. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de estar con Luis casi aproximadamente 4 años en Panamá, cuando el dictador Fidel Castro nos acusó de que atentábamos a justiciarlo, una cosa que nunca se probó en corte, pero desafortunadamente tuvimos que estar un tiempo bajo la justicia panameña hasta que se concluyó
el juicio y demás, y entonces la presidenta Mireya Moscoso, también consciente de las mentiras que el gobierno o el régimen castrista estaba diciendo sobre nosotros, nos indultó y vinimos para acá con nuestras familias. Conversaste con él allí, tuviste esa oportunidad, ibas a hablar. No solo pudimos conversar, sino que yo recopilé todos los datos que él pudo darme del avión de Cubana y todas sus actividades en América Latina en defensa de la democracia, en un libro que titulamos Fidel Castro, el verdadero terrorista. O sea, él nos acusaba de terroristas, pero el terrorismo de Estado estaba haciendo mella en la población cubana y todavía está haciendo mella con Raúl Castro. Luis Posada Carriles, después de brevemente tocar los puntos que tú dijiste, estuvo ante la justicia, lo absolvieron 2 veces, siempre estuvo dispuesto a presentarse ante un tribunal internacional para ser juzgado, procesado, para ser procesado y probar su inocencia. Pero preguntémonos, ¿Raúl Castro estaría dispuesto a presentarse ante un tribunal, ante una corte internacional, para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad que él ha estado envuelto? Me atrevería a asegurar que no. Yo también. Pedro, con eso te digo, cualquier pregunta que ustedes tengan. Yo quería saber antes de que Cancio también tiene una experiencia al respecto, que quería saber tu visión de Luis Posada Carriles como persona, como ser humano. Ya nos diste tu visión de Luis como combatiente. Bueno, antes de entrar en ese tema, yo quisiera hacerlos partícipes de que en Cuba en estos momentos hay una vigilia del Frente de Acción Cívica por Luis Posada y por Zapata Tamayo. En el día de hoy se está llevando a cabo esa vigilia. No sé exactamente en qué lugar, en qué provincia, pero sí me comunicaron antes de venir para acá que eso estaba sucediendo. Mucho coraje tienen esos activistas porque... Definitivamente, con todas las acusaciones que han hecho falsas de Luis Posada y bueno, ya ustedes saben la historia de Zapata Tamayo. Me decías... De Luis como ser humano, como hombre, como compañero. Luis, compartiste con él prisión, que es una de las experiencias más dramáticas que tiene un ser humano. Un hombre familiar, cristiano, te citaba versículos bíblicos, leía mucho la Biblia, pensaba en su pueblo constantemente y siempre me estaba dando aliento cuando yo me desalentaba, como si fuera mi padre. No pudiera ser mi padre, pero bueno, mi hermano. Compartíamos la Biblia, llegamos a compartir la Biblia con muchos de los oficiales del ejército panameño que estaban en prisión junto con nosotros. Los llevamos a un círculo donde estudiábamos la palabra de Dios semanalmente. Entre ellos estaba... ¿Eso fue en Panamá? En Panamá, sí. Había un coronel y estaba el jefe de inteligencia, que en estos momentos se me escapa el nombre, pero sí recibieron a Cristo, orábamos. Muchos de los presos pues venían y se reunían con nosotros. Fue una experiencia diferente, con hermanos de la América Latina que hemos luchado tanto juntos por ellos, inclusive más que yo, Luis Posada, que se ha destacado en defender la democracia en diferentes puntos. Luis fue de esos cubanos que se sumaron a la lucha contra el comunismo internacional de manera internacional. Luis luchó en numerosos países. Correcto. Centroamérica, Venezuela, Argentina, luchó en muchos países contra el comunismo. Quizá no te mencionó África. Sí, él, donde quiera que las hordas castrocomunistas llegaban a hacer mella a las poblaciones indígenas, te estoy diciendo con un buen sentido de la palabra, sí. ¿No? Él estaba ahí para defender la democracia y la libertad. En muchos casos tuvimos victoria, en otros no. Lamentablemente. No, yo quería decir, bueno, Luis también pertenece a una época que las cosas se definían y se entendían de otra manera. Es decir, los que eran los luchadores por la libertad, los freedom fighters, comenzaron de pronto a pasar a un lenguaje internacionalmente como terrorismo.
Cuba, por supuesto, lo convirtió en una especie de Satanás, y hoy vemos el apresuramiento que tuvo la prensa cubana inmediatamente para dar a conocer la muerte y para satanizar incluso a la persona, decir que quedó que se fue de este mundo sin enfrentar la justicia, como bueno, igual Fidel Castro se fue con más crímenes y se fue con una hoja bastante negativa y sin enfrentar la justicia. Pero yo creo que en Cuba yo creo que hay que empezar a poner esto en blanco y negro, es decir, ha habido totalmente una satanización de la figura, sin explicar incluso ni los procesos judiciales de Venezuela. Creo también... Perdone, y las veces que se sometió en Estados Unidos al detector de mentiras, que los pasó. Correcto. Los pasó e incluso en Cuba no se ha dicho tampoco que uno de las personas que estuvo vinculado a la red Avispa, un miembro de la red Avispa de nombre Hugo Soto, que fue uno de los que pudo escapar a Cuba, había confesado a uno de sus supervisados que él tuvo que ver con el traslado de armamento de Cuba para el atentado que se le hizo a Luis Posada Carril en Guatemala. Así que todas estas cosas yo creo que hay que ponerlas en un contexto, en la perspectiva del análisis de Luis. Yo estuve muy cerca del caso de inmigración y de todo el caso que se abrió. Fui el que dio la noticia en el Herald cuando ya Luis estaba aquí en territorio de Estados Unidos en marzo del 2005 y seguí todo ese proceso hasta el caso criminal y a partir de ahí tú sabes, pude entender quizás más toda la dinámica de esa realidad. Estuve por supuesto en el foco de los disparos y también estuve en la atención, sin darme cuenta de muchas veces que el abogado que estaba sirviendo a la causa cubana me llamaba constantemente a la causa castrista, ¿tú crees que a la causa de Cuba, es decir, del gobierno cubano, sí. Me llamaba al Herald constantemente, 3-4 veces al día, José Pertierra, que representaba los intereses de Venezuela acá en Estados Unidos, fuera una fuente de información para mí también, pero que era una persona que se obsesionó con el caso de Luis Posada Carril. Vamos a escuchar a Angelito de Fana, que conoció a Luis Posada Carril, lo visitó recientemente en el hospital que se encontraba recluido. Ángel de Fana, gracias por este contacto. Gracias a ustedes por comunicarse conmigo, Pedro. Nos queda muy poco tiempo, danos tu visión, tu valoración de Luis Posada Carril como luchador. Tú lo conociste en Venezuela, al igual que yo. Lo visitamos en más de una ocasión en la prisión. Es así, cuando yo salí de la prisión en 1983, Dile a nuestros radioescuchas cuántos años estuviste preso para que conozcan la bondad de la dictadura, aquellos que todavía pues no la aprecian. Bueno, fui condenado a 20 años y cuando cumplí los 20 años me dejaron un tiempito más por no aceptar el plan de reeducación. Así que tuve 20 años y 7 meses. Y cuando salí de Venezuela, después de una huelga de hambre de varios compañeros, que todos habíamos cumplido la condena, pues me hice el propósito de hacer dos cosas. Uno, ir al monumento de Bolívar, como hizo José Martí, en Caracas, y el otro de ir a ver a Orlando Bosch y a Luis Posada Carril en la prisión. Y contigo y con otros hermanos lo íbamos a hacer cada domingo, cada vez que podíamos, todos los domingos, íbamos a la visita. Ahí conocí a Orlando y ahí conocí a Luis. Tremendos cubanos, tremendas personas, porque yo no tuve la oportunidad y hubiera sido un privilegio haber estado junto a ellos en acciones de combate contra la tiranía, pero compartí con ellos de verdad los ideales que tan grandes, tanto de Orlando como de Luis. Luis es un hombre sencillo, un hombre que con toda la historia que tiene ahí alrededor, ¿verdad? Que un poco de historia vinculada con la violencia, con acciones, comandos, etcétera, su labor en Venezuela, combatiendo a los comunistas y en otros países también. Pero era un hombre sencillo, un hombre extraordinario, un hombre amigo, un hombre que era capaz de pintar, ¿sabes? Sí, yo creo que es bueno que destaque su habilidad para pintar, porque realmente yo lo conocí durante sus primeras pinturas que no eran tan buenas como estas últimas que sacó en los últimos años, pinturas excelentes. Efectivamente, sí, así mismo es. Ángel, yo era su crítico en Panamá. Cuando él estaba pintando, estábamos juntos. Él y yo estábamos en la misma celda
y él se reía mucho conmigo. Y yo, ese árbol parece que le cayó un rayo, vamos a cambiarlo. Y él lo cambiaba y lo hacía más bonito. Tenía una habilidad tremenda para pintar, sí. Tenía habilidad y disposición para aprender. A mí en el libro que él hizo, los caminos del guerrero, él cuenta cómo fue Orlando el que lo enseñó a pintar. Y yo le decía, pero es que tú has superado a Orlando. O sea, los cuadros tuyos, por lo menos a mí me gustan más. Yo tengo cuadros de Orlando y tengo cuadros de Luis. Y esa sensibilidad de un pintor, igual que como escritor. O sea, ese libro que cuenta su historia súper interesante. Yo creo que hay que destacar, Angelito, y Cancio nos quería comentar algo, y también Pedro, hay que destacar algo de Luis Posada Carriles en Venezuela. Luis Posada Carriles combatió la subversión castrista en Venezuela. Enfrentó a las hordas que comandaba Tomasevich, a las guerrillas urbanas y militares que la dictadura de los hermanos Castro organizó, preparó, habitualló y llevó a desembarcar a Venezuela. Él combatió a esas huestes y algunas de ellas están relatadas en su libro Los Caminos del Guerrero. Bajo el nombre de Comisario Basilio. Comisario Basilio, era su nombre como eso comisario. Está también en el libro Fidel Castro, el verdadero terrorista. Sí, señor. Y el secuestro de Niehaus. Sí. El secuestro de Niehaus, que lo cuenta que parece una película, el secuestro de Niehaus. Muy bueno. De verdad que hace un relato, de verdad, yo se lo dije en una conversación recientemente, porque estábamos tratando, y lo vamos a hacer, ¿no?, de reeditar el libro, y con la ayuda también de Pedro. Vamos a hacerlo. Claro que lo vamos a hacer. Ya el libro está, incluso ya se lo había entregado la primera prueba, y ya estaba a punto ya de salir para imprenta, y yo creo que vale la pena, porque es un gran libro. Y yo se lo decía, ni tú mismo sabes lo bien que tú has escrito ese libro. No, está muy bien escrito, Y quiero hacer referencia a Pedro, sobre todo para la audiencia que nos escucha. Muy breve, me quedan 2 minutos y lo tengo que compartir con Cancio y con Pedro Ramón. Muy breve. Bueno, nada más que sencillamente que una de las más grandes infamias que ha cometido la tiranía de los Castro es la falsa acusación que hizo de estos compatriotas nuestros sobre el avión de Barbados. Totalmente infame, porque es una gran mentira que se ha demostrado a través del tiempo. Porque definitivamente Luis Posada Carriles era un baluarte para la lucha por la libertad y la democracia. No solo de Cuba, sino de la América Latina en general. No, yo quiero insistir en esto, es decir, en Cuba tampoco se conoce que hubo una persona que asumió, que fue el Mono Morales, después asesinado en un incidente acá en Key Biscayne. Que nada tuvo que ver con la política el incidente. No tuvo que ver con la política, pero ese señor asumió el atentado al avión. Luis Posada Carriles lo negó insistentemente, es decir, no es una persona que ha asumido eso, como muchas veces se ha repetido. Y todo el proceso de inmigración, la última etapa, generó, digamos, la última campaña de propaganda de Fidel Castro, sacó una marcha antiterrorista, movió incluso todo su aparato de inteligencia. Es decir, ya creo que queda más claro que nunca que el proceso de Por Esto, el periódico Por Esto, fue inyectado por la seguridad cubana para seguir el barco Santrina con un agente del FBI que era doble agente también para Cuba, el señor Jesús Abascal, metido dentro del barco. Así que todo eso fue la última etapa de la última claridad de Fidel Castro en términos de propaganda. Me parece importante que hayas destacado eso y me alegra doblemente que estés en el programa para que nos pongas esos puntos que tú abordaste directamente como informador, como periodista. Pedro, nos queda 30 segundos. Un minuto. Lo que tengo que decir es que no perdemos las esperanzas, somos muy optimistas de que pronto la liberación de Cuba está a la mano. La palabra de Dios nos dice el reino de Dios está a la mano. Bueno, la palabra de Pedro Ramón es hacia los cubanos, es que la libertad de Cuba está a la mano. Que así sea, que así sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Guillermo Martínez, Ángel de Fana, que compartió con nosotros el espacio telefónico, a Pedro Ramón, activista, luchador por la democracia en Cuba, gran amigo de Luis Posada Carriles, que en paz descanse, y que algún día esperamos sea recibido en nuestra tierra como merece, un luchador incansable por la democracia y la libertad. Y gracias al colega Wilfredo Cancio, que le trajo a este programa una frescura informativa que nos hacía mucha falta.
Aparte de eso, de una generación mucho más jóvenes que la de Pedro y la mía, y es importante que personas jóvenes tengan estas visiones de la realidad. Por eso, contamos con ustedes mañana. Les esperamos otra vez en Punto de Vista. La dirección, ingeniero de sonido Danilo Fuentes Viñoli. Técnico de video, Enrique López. Master Control, Luis Castillo. Producción, el gran Paul Rodríguez. Les habló, estuvo con ustedes esperándoles mañana, Pedro Corso. Tengan todos muy buenas tardes.